Pero ¿qué tal andabas, mame, en mis videos pasados? Que no, frentón, el INE sí se tocó, pues no se tocó. ¡Fuchicaca! Bienvenidas, fugueros y fugueros, a sus notas, para que sepan qué es lo que pasó en este cochino pero bello país a lo largo de toda esta semana. Comenzamos. Esta semana murieron calcinadas 37 personas que eran migrantes de Centroamérica en una de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Esto ocurrió alrededor de las 11 de la noche del día lunes. Y en la mañanera del día martes, el presidente López Obrador lamentó lo sucedido. Sin embargo, aunque el oficialismo trató de matizar el tema del lugar con que era una estancia para migrantes o un albergue para migrantes, la realidad de todo esto es que era una prisión, así tal cual, era una prisión en donde estaban injustificadamente, pues no habían o no tenían un delito comprobado por el cual tuvieran que estar privados de su libertad en el país. Ante esto, López Obrador lamentó lo sucedido, pero hizo un hincapié particular en resaltar el que los migrantes fueron quienes habían ocasionado el incendio que finalmente provocó su muerte, lo cual es cierto, pero ya llegaremos ahí. Lo curioso es que el presidente apenas se dedicó 3 minutos de esto en su mañanera, no fuera para hablar de la Suprema Corte o del INE, porque ahí podría hablar durante horas. Sin embargo, además de que el presidente deslindó a su gobierno de esta tragedia en esa primera instancia, en esa primera declaración acerca de lo ocurrido, quizá porque en ese entonces no contaba con que llegaría este video a toda la ciudadanía, un video que le actualizamos es perturbador de ver y si es muy sensible, de preferencia sáltese unos cuantos segundos. Ante esto solamente recuerden que el presidente López Obrador dijo que no tenía conocimiento de más detalles y que por eso solo hablaba 3 minutos de la tragedia. Venga, video. Sin duda alguna lamentable y perturbador, porque lo que podemos apreciar es cómo los trabajadores de esa prisión de migrantes se van caminando mientras veían cómo el fuego abrazaba todo a su paso y los migrantes eran calcinados con vida. Posteriormente, al otro día, el día del martes, Adán Augusto durante la tarde asistió al programa de Joaquín López Dóriga en donde también lamentó lo sucedido, pero aprovechó para deslindar a la dependencia que tiene a su cargo, es decir, la Secretaría de Gobernación, de lo ocurrido, aunque también tiene responsabilidades dentro del tema migratorio, para pasarle la bolita a la otra corcholata, a Marcelo Ebrard, siendo la Secretaría de Relaciones Exteriores también encargada del tema de los asuntos migratorios. Ojo, esta no es la primera ocasión que entre las corcholatas presidenciables para el 24 se reparten la culpa. Recordar la caída de la línea 12 del metro, en donde también se vio involucrado Ebrard y tuvo un cruce de declaraciones con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Pero ¿qué más dijo Adán Augusto, el secretario de Gobernación, con López Dóriga? Pues dijo, entre otras cosas, que el gobierno tenía conocimiento y tenía en su poder el video que acabamos de mostrarle desde el propio día martes en la noche, contradiciendo la versión de López Obrador. Pero hablando de esto, ¿qué injerencia tiene en esto y qué responsabilidad tiene el macuspano? Hay gente en la oposición que casi dicen que López Obrador bañó de gasolina a los migrantes y les echó un cigarro prendido. La realidad es que no, el presidente no tiene la culpa directamente, pero sí indirectamente. Lo matizo en esta simple frase: el gobierno no tiene la culpa, pero sí tiene responsabilidad. López Obrador tiene la responsabilidad por haberse, como decía Trump, doblado ante él y después ante Biden, aceptando el recibir 30,000 migrantes de los Estados Unidos en México, mientras esperan resolver su situación legal para estar o no dentro de los Estados Unidos, a pesar de que en México no tenemos ni los recursos, ni el dinero, ni la capacidad, y en algunos lamentables casos ni siquiera el interés por parte de algunos funcionarios de recibir a tantas personas. México se echó a la espalda una responsabilidad para la que realmente no estaba preparado. Esto además del condenable acto de enviar miembros de la Guardia Nacional no a combatir al narco, que debería de ser su función principal, sino a patear, corretear, perseguir y arrestar a migrantes centroamericanos dentro de la frontera sur. Eso no es opinión mía, hay fotos y videos, usted los puede buscar. Además, dice un viejo dicho que nunca escupas hacia arriba. Esta es la réplica de la tragedia de la guardería ABC, pero ahora en este sexenio. En ese entonces, y no es ni por poco defender a Calderón, pero se le culpó a Calderón porque dicen que el Estado era responsable, casi que era un crimen de Estado. Pero ahora que el que critica ya está en el poder y ahora se le critica a él, ahora ya no le gustan las reglas del juego. Ni Calderón ni López Obrador tuvieron una incidencia directa en estas tragedias. Repito, sus gobiernos no son culpables
culpables, pero sí son responsables. Además, estas personas, estos migrantes centroamericanos, no eran violadores, no eran secuestradores, no eran estafadores, eran personas que huían de dictaduras como las de Cuba, como las de Nicaragua, como las de Venezuela, dictaduras a las que, eso sí, el gobierno de López Obrador tanto defiende. Estas personas, lo que es un hecho, es que sí estaban a cargo del Estado mexicano, y el Estado mexicano les falló hasta que ardieron lentamente. Regresamos. Fueres, el presidente está más decidido a golpear al INE de lo que cualquier motociclista está decidido a golpear a Alfredo Adame en vía pública. El presidente es como ese vato aferrado en la empresa, enamorado de la de recursos humanos, chingue y jode, invitándola a salir. Brother, ya te dijeron que no, retírate con dignidad. Y el otro día regresa con una cartulina que diga, ¿quieres ser mi novia? Como en la vieja escuela. Así de aferrado el presidente. Ya le habían bateado a todo esto su plan A en el Congreso. Le batearon su plan B en la Suprema Corte ahora, y pues el presidente no quedó nada más que inconforme y decidió aplicar ahora lo que vendría siendo el plan C. Pero antes de pasar al plan C, regresemos un poco al plan B. El plan B está suspendido actualmente debido a la decisión del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Eduardo Videgaray, que sí estudió, Javier Lainez, quien admitió la controversia constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que el plan B queda temporalmente suspendido, y esto quiere decir a su vez que todas aquellas reglamentaciones derivadas de los artículos de este plan B quedan suspendidas temporalmente hasta que la Corte vote a favor o en contra de la definición ahora sí total de este plan B, lo cual lo vemos difícil. Así que de entrada, ahorita todas las atribuciones que tiene tanto el Tribunal Electoral como el INE siguen aplicando. ¿Oíste, pinche chairo de mierda? Pero ¿qué tal andabas, mame, en mis videos pasados? Que no, pinche frentón, el INE sí se tocó, pues no se tocó, A ver, güey, no puedes estar pidiendo la cabeza cada que le contestas un chairo. Pero es que ellos empezaron, güey. Pero es que ¿Cuál ellos es nuestro lema? Chairo que veo, chairo que pateo. Ok. Está bien. Aunque el plan B no está muerto, la realidad es que está en coma. Y como dije anteriormente, esto va a depender de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto quiere decir, como ya dije también, que mientras se define si en realidad va a morir o no el plan B, todo regresa exactamente a como estaba antes. Sin embargo, el presidente, terco como se caracteriza, y con todo su grupo de morenistas siguiéndolo a donde sea que él vaya, pues puso en marcha ahora sí lo que vendría siendo el plan C. A ver, el plan A era destruir al INE. El plan B era restarle todas sus facultades y atribuciones al INE, pero el presidente tenía desde toda la vida un as bajo la manga, y ese era el del plan C, que quiere decir controlar al INE desde adentro. Es por eso que ante este escenario hay que aclarar un poco el contexto. El segundo funcionario más hermoso de la historia de este país, solo por detrás de Enrique Peña Nieto, Lorenzo Córdoba Vianello, junto con otros miembros del Consejo General del INE, van a dejar su cargo a partir del lunes de la semana que viene, y por ende van a tener que ser renovados. Pero ahora, ¿quiénes son quienes escogen a estos nuevos funcionarios? Entre ellos la presidencia del INE, que es lo que realmente le importa a Morena, porque es la posición de más poder dentro del INE, dentro del Consejo General. Pues quienes los van a escoger son el Congreso, pues ganado mayoritariamente por Morena, y de ahí salió esta quinteta que por ley va a tener que poner a una mujer dentro de la presidencia del Consejo General del INE. Ahora, ¿quieren ver qué tan imparcial va a ser este tema? Mámense esto. Estas son las cinco mujeres que están en la pugna por ser la nueva presidenta del INE, y estos son sus nexos. Berta Alcalde Luján, exfuncionaria de la 4T y hermana de la titular de la Secretaría del Trabajo. De igual manera está Guadalupe Álvarez Rascón, hija del exgobernador de Tlaxcala. Claro, ¿por qué partido? Adivinaron, Morena. De igual manera tenemos también a Guadalupe Tadei Zavala, presidenta del Instituto de Transparencia de Morena en Sonora, y también tía del actual director de Litio MX, institución creada, adivinaron, por Morena. También Circei Bautista Arreola, esposa del subsecretario de la SEDATU, y Rebeca Barrera Amador, consejera presidenta del IE en Baja California y cercana al morenista Víctor Castro. No me van a creer de qué partido es Víctor Castro, así es, adivinaron, de Morena. Entonces, pues qué pinches vivos, ¿no? A ver, aquí lo que quieren hacer es controlar al INE desde adentro, y aunque los partidos de oposición e incluso se rumora que algunos personajes o figuras centrales dentro del propio INE podrían impugnar la decisión, la verdad es que esto es complicado porque nunca se había hecho antes, y no se había hecho antes porque los partidos políticos habían podido llegar a un consenso y poner al menos malo o al mejor, en dado caso como lo fue un académico como Lorenzo Córdoba, que tiene sus cosas, tiene declaraciones polémicas, pero en cuanto a
resultados del INE sí los dio, no hay fraudes, no se dejen mal influenciar por lo que dice Morena hoy en día. El supuesto fraude de 2006 fue IFE, no fue INE. Actualmente solo ha habido un resultado de elección impugnado en contra del INE, que fue en Puebla con Miguel Barbosa. El INE ha dado resultados, sin embargo ahora quieren violentar el pacto en el que incluso Morena participó para que el INE funcione tal cual funciona como lo es ahora. Así que sin nada más que agregar, no nos queda nada más que esperar a ver quién va a ser la mujer que presida ahora al Instituto Nacional Electoral, y ver si los partidos de oposición o a la sociedad civil les quedan fuerzas para seguir impugnando, lo cual esperamos que así sea. De lo contrario, tendremos un INE en favor de Morena. Regresamos. Fueras y fueros, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e interrogante viviente de no saber si es un viejito con cara de niño o un niño con cara de viejito, Arturo Saldívar, está envuelto en una nueva polémica. Lo anterior a que ha contratado a un TikToker para asesorarlo y que le lleve las redes sociales, entre ellas TikTok, para, en sus palabras, acercarse y conectar así con la chaviza. Ahora, el responsable de asesorarlo es el TikToker y copia del vocalista de Los Tres Tristes Tigres llamado Cristian Magazo, el cual hizo un trucazo al convencer al expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de pagarle un módico sueldito de 93,522 pesos al mes, solo por asesorarle y llevarle su TikTok al ministro Saldívar. Sin embargo, pensémoslo, realmente todo tiene sentido, porque solo un güey con esta jeta podría pensar que te vas a hacer famoso en TikTok diciendo que eres fan de Taylor Swift. No hay mejor motivación que una galleta de la suerte. Vamos a ver qué nos depara esta. Tú tienes una profunda apreciación por el arte y la música. Claro, sobre todo por Taylor Swift. Saludos. Aunque admitámoslo, el ministro Saldívar tiene más cara de que escucha la Tracalosa a de que escucha Taylor Swift. Pero a todo esto, ¿qué dice el ministro Saldívar? ¿Acaso hizo un comunicado oficial por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Yo les diré, no, en realidad metió un comunicado, ¿en dónde creen? En TikTok, claro, para estar a la moda. Ojo, en este comunicado, el cual van a ver a continuación, el expresidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, simplemente dice que él es quien maneja su cuenta de TikTok, mas no asegura si le pagaba o no esa cantidad al Magazo y por qué el Magazo sigue en la nómina de la Suprema Corte. No se dejen engañar. Es falso que haya contratado una persona que maneje mi cuenta de TikTok. Yo manejo desde siempre mis cuentas en redes sociales. Hay quienes ven mal que un ministro se acerque a la chaviza. Estos que hoy me calumnian y me difaman son los mismos que me criticaban por estar en TikTok. No lo vamos a permitir. Quiero estar con ustedes, es mi compromiso. Nosotros seguiremos adelante. Y la queso. A queso le han doler pero las patas, pichi viejo abusivo. Seamos honestos, realmente el decir la queso es totalmente incómodo. Es como cuando agregabas a tu tío el cochino a Facebook y subías una foto con tu novia, pero él no se daba cuenta que era tu novia y te comentaba ¡ese pichi berrón! Pero ya en serio, el expresidente, el ex titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nunca aclaró, repito, si realmente se le pagaba esa cantidad a Cristian el Magazo o por qué es que sigue en la nómina. Y realmente no nos importa si un miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quiere hacer relación con la chaviza, como él dice, y estar en TikTok. Realmente está en todo su derecho y creemos que es positivo el que inmiscuya a la gente desde muy temprana edad a temas relacionados con la Suprema Corte, porque es de interés común y general para toda la población sin distingo de edades. Lo que nos hace enojar es que destine gran parte del presupuesto, ese gran salario, a un güey que se hace llamar el Magazo para que te lleve tu cuenta de TikTok. Eso es lo que realmente importa. Lo otro, ni queso. Comunidad Fueguera, si por algo se ha caracterizado el mandato de la actual jefa de gobierno en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es por parecerse a lo que hacía tu papá cuando le tocaba ir a verte jugar fútbol los domingos, desaparecer. Y una de las instituciones que más se ha visto afectada por esta desaparición de Claudia Sheinbaum, porque está en campaña todo el tiempo, hay que ser honestos, es nada más y nada menos que el metro de la CDMX. Este metro fue inaugurado en 1968 y desde entonces ha tenido solo 4 accidentes graves en donde se han perdido vidas humanas. El pedo está en que 3 de esos 4 accidentes graves en donde se han perdido vidas humanas han sido precisamente durante el mandato de la actual jefa de gobierno, en donde además reporta aproximadamente 3,709 incidentes entre graves y no tan graves.
Esto además de otras polémicas como la desaparición de Lorenza Serranía, amiga íntima de Claudia Sheinbaum, que hasta el momento de grabar esta nota sigue sin responder desde el 2021 por la caída de la línea 12 del metro. De hecho, ningún funcionario ha respondido por esta tragedia ni por las otras que se han venido ocurriendo a lo largo y ancho de esta administración. Ahora, ¿qué es lo que dijo Claudia Sheinbaum? Que iba a invertir más dinero en las instalaciones del metro, que iba a poner gente que realmente esté capacitada para operar el metro. La realidad es que no. Acusó todas estas fallas a un sabotaje por parte de la oposición para así dañar su candidatura y su reputación de cara al 2024. La mágica solución a todo esto fue meter 6,000 elementos de la Guardia Nacional que tendrían que estar combatiendo el narcotráfico en zonas tomadas por el crimen organizado y que en realidad tienen que estar en la estación Tacubaya viendo qué hacer y a quién proteger, porque ojo, no están capacitados ni entrenados para actuar dentro de un tren suburbano. ¿Y cuál fue el resultado de esto? El más emblemático fue la detención de una pobre doñita a la que se le cayeron unas aspas de plástico por accidente a las vías del metro. Ella fue recluida durante 4 perros días en Almoloya hasta que finalmente pues le dijeron, ¿sabe qué, señora? Pues sí, nos equivocamos. Actualmente y afortunadamente esta doñita se encuentra en casa con su familia, sus lavadoras y sus aspas de plástico. Sin embargo, el ridículo no se le olvidó a nadie. Y derivado de esto, entre otras cosas, la jefa de gobierno anunció esta semana que la Guardia Nacional se iría retirando paulatinamente de las 12 líneas de la Ciudad de México. ¿Cuál es la conclusión? No encontraron a nadie que saboteara el metro, no encontraron algún indicio, alguna sospecha y no hay nadie involucrado, ni siquiera en una investigación formal. Por ahí hicieron un reportaje que según esto habían aflojado unos tornillos, pero no derivó en absolutamente nada. Conclusión, pura simulación y un fracaso de administración de Claudia Sheinbaum, que le está aprendiendo muy bien este tema a su jefe López Obrador. Terminamos. Hasta aquí su dosis semanal de información. Yo soy Max Urrales y esto fue Fuga de Opinión, la opinión que nadie pidió porque no sabían que la necesitaban. Hasta el lunes.